Hola a todos. En esta ocasión estaremos estudiando, definiendo y analizando una variable indispensable en la electricidad como ser el voltaje. En todo, absolutamente en todo lo que se activa eléctricamente, existe una variable eléctrica llamada voltaje. De hecho, el voltaje es la base de todo circuito eléctrico. No puede existir amperaje o resistencia sin el voltaje. Sería un error hablar del voltaje sin mencionar al físico italiano Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Nació allá por los años de 1745 en Italia. Fue un físico al cual se le atribuye el desarrollo de la primer pila eléctrica. Es por ello que el Sistema Internacional de Medidas bautizara a la diferencia de potencial en un circuito voltaje, y la medida del voltaje es en voltios, en honor a su apellido. ¡Qué honor! Lo primero que debemos entender es que el voltaje también se le conoce como tensión o diferencia de potencial. Ambas se miden en voltios porque es lo mismo. Entonces, para poder entender qué es el voltaje, debemos entender el concepto de carga. Por ejemplo, en una carga positiva radia un campo de fuerza hacia afuera, y en una carga negativa también radia un campo de fuerza, con la diferencia que radia hacia adentro. Cuando ambas cargas se aproximan, las líneas del campo se deforman de esta manera, como pueden ver aquí a la mano derecha. ¿Y por qué pasa esta deformación cuando dos cargas de signos opuestos se aproximan? Esto se debe a que cargas de signos opuestos se atraen y cargas de signos iguales se repelen. Y debido a esta atracción, las cargas poseen cierta energía potencial a causa de la separación que hay entre ellas en el campo eléctrico. La fuerza entre cargas está dada por la ley de Coulomb, que estaremos estudiando en otros videos. Entonces, cuando se aplica un joule de energía en forma de trabajo para separar un coulomb de carga de un punto a otro, entonces se genera un voltio. Es como si dentro de una batería o de cualquier otra fuente de tensión, imaginariamente hubieran pequeños hombres, pero muy fuertes, llenos de energía, cuyo trabajo consiste en ir por los electrones, separarlos de las cargas positivas y llevarlos a uno de los extremos de la batería, en teoría al polo negativo en este caso. Cuando estos hombres hayan movido un coulomb de carga, en otras palabras 6.24 trillones de electrones, y hayan gastado un joule de energía por el trabajo de separarlos de las cargas positivas, entonces la diferencia de potencial, voltaje o tensión de esta pila sería un voltio. En conclusión, el voltaje es energía aplicada para mover carga. Cuando la carga no se encuentra concentrada en uno de los extremos de la batería, sino que los electrones andan desperdigados en toda la pila, significa que los hombres imaginarios ya no tienen energía, ya no quieren trabajar, se les ha agotado su energía, y es cuando habitualmente se dice que la batería se encuentra descargada, o lo que es lo mismo, sin voltaje. Cabe resaltar que el concepto de voltaje no se confunda con la ley de Ohm, es decir, voltios igual a amperaje por resistencia. Eso no es voltaje. Ese es el concepto para encontrar el voltaje en un circuito según la ley de Ohm.